y mayormente expulsado a otras tierras, a Babilonia. Y para un profeta y para cualquiera de nosotros es muy doloroso dejar la tierra, salir, de eso sabemos nosotros. Y el templo de Jerusalén había sido de paso destruido, y los que se habían quedado en su tierra vivían oprimidos por los invasores. Era una situación de mucha tristeza que le tocó vivir a Jeremías y a casi todos los profetas. Y en ese momento es cuando Dios se vale para hacer surgir a hombres y mujeres santos, para que nos demos cuenta que no todo está perdido, pero que así como el Señor hace surgir profetas verdaderos y auténticos, así también en ese tiempo surgieron falsos profetas que anunciaban erróneamente el fin del exilio y la vuelta de los deportados, de los que habían sido expulsados, junto a la devolución al templo de todos aquellos enseres y que tenían gran valor. Con esto se pretendía infundir en el pueblo una falsa esperanza. Fíjense que Jeremías, que muchas veces fue tildado de ser un profeta de segunda, ya que profetizaba sobre la realidad del pueblo sometido como causa de sus pecados, Jeremías intenta desenmascarar en nombre de Dios a esos falsos profetas, y de hecho lo hace, ya que Dios le ha anunciado un triste final a Ananías por intentar inculcar esas vanas esperanzas. Ananías era uno de los falsos profetas. Rompió el yugo de madera que Jeremías llevaba en el cuello como signo de aceptación de la situación. Pero Yahvé anuncia, nuestro Dios anuncia que el yugo que pondrá sobre su pueblo será de hierro como signo de sometimiento. Entonces, una de las grandes enseñanzas, queridos hermanos, es no pretender hablar en nombre de Dios si realmente no es así. Tenemos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos. Muchas veces nuestro papel ante las situaciones que nos rodean es pedirle al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé luces, que nos ayude a seguir adelante en las buenas y en las malas, que confiemos en Él, que no infundamos un terror que no tiene sentido, pero tampoco una falsa esperanza. Por eso decimos en el Salmo de hoy, que por cierto, es uno de los salmos más hermosos a nivel de la palabra, es el Salmo de la palabra, el Salmo 118, y es el salmo más largo de todos los salmos, el Salmo 150, de los 150 salmos, dice: Señor, instrúyeme en tus mandamientos, enséñame tus leyes. Y este deseo de dejarse enseñar por el Señor lo puso en práctica el santo que hoy estamos celebrando, San Alfonso María de Ligorio, que yo lo quiero mucho, porque mis años de primaria allá en mi país, pues me formé con una escuela parroquial de los padres redentoristas. Y San Alfonso María de Ligorio, que siempre nos hablaban de él en el colegio, puso toda su inteligencia, su ciencia al servicio de la iglesia, sobre todo al servicio de los que no habían tenido la oportunidad de estudiar, de formarse, los llamados iletrados. Él se enfocó a evangelizar esas pobres almas de las que nadie se ocupaba. Por eso en muchos países de Latinoamérica, en esos pueblitos más alejados, de esos caseríos, de esos cantones, aparece la cruz cristiana católica llevada por los padres redentoristas para abrir los surcos de la evangelización y llevar el amor de Dios. Es como hizo el Señor hoy en el Evangelio, que alimentó a esta multitud multiplicando los 5 panes y los 2 peces. Qué sorprendidos se verían los apóstoles cuando le dijeron: Señor, estamos en un lugar apartado, despoblado, esta gente está cansada, agotada, no tienen que comer, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús los sorprende con esa respuesta: denles ustedes de comer, ustedes son los que tienen que ocuparse de eso, aliméntenlos. Uno diría: ¿pero cómo? Si nosotros no somos Dios, no somos el Mesías como tú.
Pero Jesús quería enseñarlos a ser generosos y a poner de su parte con los escasos alimentos que contaban. Jesús nos invita también a nosotros, queridos hermanos, quienes alimentemos a nuestros hermanos. ¿Cómo los vamos a alimentar? A lo mejor no tenemos los recursos suficientes para acabar con la hambruna en el mundo, pero sí los podemos alimentar llevándole el pan de vida, que es la palabra de Dios, no solamente de viva voz predicando, sino con nuestra vida, que realmente hay un Dios que existe, que está con nosotros, que nos acompaña. Esa palabra que procede solo de Dios y que nos ayuda a cubrir esas necesidades más esenciales del ser humano, que es la sed que tenemos de ser felices, de amar, de ser amados. Que seamos portadores de la alegría del Evangelio. Eso es también alimentar a nuestros hermanos. Jesús no admite esa postura cómoda de invitar a la gente a que busque su propio alimento, no. Quiere que nosotros seamos un puente, que nosotros facilitemos poder vivir aquello por lo que hemos sido llamados a seguirle y seamos capaces de transmitirlo a los demás. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis, dice la palabra. Es decir, que podamos contagiar a otros con la gracia que nos infunde considerarnos sus amigos. Y hoy nos podemos preguntar, ¿somos nosotros falsos profetas que infundimos falsas esperanzas a nuestros hermanos con tal de conseguir ser honrados por los demás? ¿O nos esforzamos por escuchar la voz de Dios, convencidos que Él nos invita a alimentar a la gente con su palabra y estar dispuestos a hacerlo? Hoy día el mundo necesita de nosotros, necesita más que de nosotros, de Dios, y que nosotros seamos esos instrumentos para alimentar a tantos pobres en el espíritu que lo necesitan. Por supuesto, y si podemos hacer algo más en el pan material, ¿por qué no? Dios nos recompensará. Amén.